15 de mayo de 2022, canonización de María Francisca Rubato. La Iglesia te saluda, Sor María Francisca de Jesús, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, primera beata del Uruguay. Con esas palabras, San Juan Pablo II sorprendió a muchos uruguayos, entre los que me incluyo. Era el 10 de octubre de 1993. ¿Quién fue María Francisca de Jesús, la Madre Rubato, y cuál fue su relación con el Uruguay? Ana María Rubato nació en Italia, en la comuna de Carmagnola, en el Piamonte, el 14 de febrero de 1844. Desde muy joven debió enfrentar duros golpes que templarían su espíritu. La muerte de su padre a los 4 años de edad, la de 2 de sus hermanas y finalmente, cuando tenía 19 años, el fallecimiento de su mamá. Se trasladó entonces a la ciudad de Turín, donde se dedicó a una intensa actividad como voluntaria en las obras más notables de la época: el Cotolengo, los oratorios de Don Bosco y la Cofradía de las Damas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Don Bosco la hizo objeto de una de sus profecías cuando dijo: «María, María, tú serás fundadora». En 1884, estando en Loano, provincia de Savona, al pasar por una obra advirtió que un joven obrero, herido en la cabeza por una piedra caída del andamio, y nadie parecía prestarle atención. Ella se sintió llamada a sacarlo de allí y a cuidarlo hasta su recuperación. Ese gesto de caridad llamó la atención de Sor María Eliche, una religiosa capuchina que desde hacía tiempo quería fundar en Loano una comunidad religiosa de mujeres dedicadas al cuidado de los enfermos y los pobres. Ana María recibió la propuesta no solo de formar parte de la nueva congregación, sino de convertirse en su guía. El llamado provocó en ella una lucha interior, pero a través de la oración, escuchando los consejos del padre capuchino Angélico Martini y sintiendo una auténtica voluntad de ponerse al servicio del prójimo, dio finalmente su sí. Y el 23 de enero de 1885 tomó el hábito de las terciarias capuchinas y se convirtió en Sor María Francisca de Jesús. En su corazón se encendió un incesante ardor de amor a Dios y de caridad hacia los hermanos. En poco tiempo comenzó a difundir la presencia de las capuchinas en Italia, donde se abrieron casas en 4 ciudades. En esa época, el padre Angélico partió para Uruguay y al llegar aquí no tardó en advertir la necesidad de dar catequesis a niños, jóvenes y adultos en aquella Montevideo que estaba descubriendo. Pensó entonces en la Madre Rubato y viajó a Italia a buscarla. Y así, el 25 de mayo de 1892, la Madre Francisca de Jesús llegó a América con 3 hermanas capuchinas: Sor Magdalena, Sor Anunciata y Sor Cayetana. Comenzaron a atender enfermos en el hospital italiano y organizaron 2 casas en el centro y una en el barrio Belvedere. Dieron catequesis en el oeste de Montevideo, desde Paso Molino a la Barra de Santa Lucía, llevando la palabra de Dios y compartiendo bizcochos que ellas mismas amasaban. En Belvedere compraron un terreno que les vendió
comenzó a pagar en pequeñas cuotas el empresario Francisco Piria. Allí iniciaron un taller de costura para jovencitas, seguido por el Colegio San José de la Providencia y la capilla, que hoy sigue luciendo su imagen, ubicada en Carlos María Ramírez y Julián Laguna. Desde Montevideo hizo numerosos viajes, fundando y organizando las distintas casas de la congregación. En 1899 llevó a Brasil a 7 jóvenes hermanas capuchinas que se integraron a la misión de Alto Alegre, en el estado de Maranhão, fundada por padres capuchinos. El 13 de marzo de 1901, los 261 habitantes de la misión fueron masacrados por guerreros indígenas que asaltaron el pequeño poblado. Las 7 hermanas, los 5 frailes y un matrimonio de misioneros laicos quedaron así entre los primeros mártires de la Iglesia en el siglo XX. Más que madre fundadora, Francisca Rubato fue hermana entre las hermanas. Vivió un celo misionero y un deseo de martirio tan profundos que fue conducida por él al final de una vida consumida por la caridad y el amor a Jesús y a los pobres. Murió en Montevideo el 6 de agosto de 1904 y fue enterrada allí, según su testamento, entre sus amados pobres. En febrero de 2020, el Papa Francisco determinó su canonización al reconocerse como un milagro, debido a su intercesión, la curación de un joven uruguayo ocurrida en el año 2000. La canonización fue programada a realizarse en la Plaza de San Pedro, en Roma, el 15 de mayo de 2022. De la nueva santa se ha escrito que le dio al franciscanismo una versión femenina moderna y que en ella se esconde una figura entre las más grandes del franciscanismo femenino actual. Concluyo citando el pasaje completo dedicado a ella en la beatificación celebrada por San Juan Pablo II. La Iglesia te saluda, Sor María Francisca de Jesús. Siguiendo fielmente las huellas de Francisco, el enamorado de la pobreza evangélica, aprendiste a servir a los pobres y a hacerte pobre tú misma, y marcaste a tus hijas espirituales este camino particular de evangelización. Con el crecimiento del instituto, esta intuición inicial se convirtió en profundo impulso misionero que te llevó a ti y a tu obra a América Latina, donde algunas de tus hijas espirituales sellaron con el sacrificio de su vida ese servicio a los pobres que constituye el carisma confiado a tu congregación para el bien de la Iglesia. Hoy te saludamos como primera beata del Uruguay. Y ahora todos podremos saludarla como la primera santa del Uruguay. Que ella interceda siempre por sus pobres, sus hermanas y por toda la Iglesia que peregrina en nuestro suelo.